Bienvenidos. Esta es la comunidad cristiana global. Una familia, no importa el lugar del mundo donde te encuentres. Bueno, el motivo de la sonrisa es precisamente por lo que estamos cantando, que Dios es bueno, en todo tiempo, ¿no es cierto? Él es bueno. En los tiempos donde todo parece que está patas para arriba, al revés, negativo, el Señor sigue siendo bueno porque cuando tenemos a Cristo estamos en otra dimensión, la dimensión espiritual, que las cosas se ven completamente diferentes. Y ¿saben qué? Hoy quiero compartirles algo, estoy aquí abriendo un poquito para compartirles. Quiero comenzar con un pasaje, pero primero quiero que se graben una frase que va a ser lo que va a dar lugar a lo que viene a continuación. Lo natural revela lo sobrenatural. Yo quiero que te quedes con el concepto inicial y yo después, con la palabra, voy a ir abriendo para explicar qué es lo que el Señor nos quiere compartir en este día. Entonces, lo natural revela lo sobrenatural. Y con esa frase que puse como inicial, voy a la palabra, que es lo más importante, porque es importante que puedas escuchar no lo que yo te diga, sino lo que Dios dice a través de este canal que está aquí parado en este momento. Quiero que podamos buscar, si lo tienen, de la forma que lo crean conveniente. En primera de Pedro 5:8 dice algo importante. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, os quiero hablar acerca hoy de que lo natural revela lo sobrenatural. No hace falta entrar en muchos detalles para darnos cuenta que el mundo está convulsionado porque existe una guerra en el ámbito de lo natural. Y muchas veces, como acabo de decir y repetir, lo natural revela lo que sucede en lo sobrenatural. Y cuando nos sumergimos en la palabra de Dios, vemos que el Señor nos habla, el Espíritu Santo registró palabras como las que acabo de leer para enseñarnos, para alertarnos, para advertirnos que estamos en tiempos de guerra espiritual. Es por eso que yo quiero hablar acerca de las 5 mentiras que el diablo quiere plantar en tu mente. Porque cuando hablamos de la guerra espiritual que el cristiano tiene contra la fuerza del mal, no estamos hablando de un territorio, sino que estamos hablando de un lugar llamado mente, nuestra mente, que es el campo de batalla donde se desarrolla y vemos ahí quién va a ser el que va a prevalecer. El enemigo que no se rinde, él utiliza 5 mentiras, que por supuesto tenemos que aprender a refutarlas con la verdad de la palabra de Dios. Y por eso que es importante que cuando estamos hablando hoy de lo que es guerra espiritual, para que nuestros ojos se abran y nos demos cuenta que el campo de batalla donde se desata esa guerra es en nuestra propia mente. Es por eso que, fíjense, el pasaje dice que el diablo anda como un león buscando a quien devorar. Fíjense el término, es un término bastante agresivo, ¿no es cierto? Cuando pensamos en la palabra devorar, me puse a buscar en su original, ¿no es cierto? Y significa consumir y ahogar. Es en nuestra mente. Es en nuestra mente. Pero gracias a Dios no estamos solos. Dios nos da los recursos para, no digo fácilmente, pero sí valientemente poder imponernos y establecer otro tipo de mentalidad, que no sea la mentalidad mentirosa que el diablo nos quiere poner. Fíjense que acá dice que las armas que tenemos son poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas. ¿De qué está hablando? ¿De qué fortalezas? Las fortalezas que estamos hablando, es para que nos ubiquemos, es como si fuera un castillo medieval. Bueno, tenemos que darnos cuenta que cuando el enemigo viene a ponernos pensamientos mentirosos, en la medida que nosotros no los repelamos ni los rechacemos, sino que comencemos a aceptarlos, se van a ir formando como si fueran los ladrillos o las piedras donde se construían los antiguos castillos medievales. ¿Se imaginan más o menos? Bueno, eso es lo que se forma en la mente hasta que se crea una fortaleza del enemigo. Por eso el pasaje dice que Dios nos dio la autoridad. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Y miren qué interesante. Derribando ¿qué?
argumentos. ¿Dónde vienen los argumentos del enemigo? Sobre la mente. Por eso cuando hablamos de las fortalezas que se crean en la mente, estamos hablando de los pensamientos mentirosos que el diablo, paso a paso, como si fuera ladrillo tras ladrillo, quiere que se forme como un muro en el cual él tenga control sobre nuestra mente. Y después dice, derribando argumentos y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Todo esto es la teoría, pero la batalla diaria es complicada. Yo no quisiera que cada uno comparta los pensamientos negativos que nos vienen a todos, porque yo creo que prácticamente todo el tiempo vienen los pensamientos. Ahora bien, yo quiero en este día desenmascarar una gran mentira del diablo, además de las 5 frases que él quiere grabar en la mente. Y esto es importante. Esta semana, juntamente con mi esposa, estuvimos ministrando una niña, una señorita, nosotros decimos niña porque a la edad que tenemos ya todos nos parecen más jóvenes. Pero bueno, digamos una niña que la conocemos de bebé, es una mamá y tiene muchos problemas, está en otro país, y estuvimos ministrándole, y ella al hablarnos repetía todas mentiras que las decía ellas, pero que nos dábamos cuenta que detrás de las frases de ella estaba la mentira del diablo. Porque tú tienes que saber eso. Cuando el diablo te ataca en la mente, ¿sabes cómo viene el ataque? Te hace creer que sos vos la que estás diciendo algo. Pero es una mentira del diablo disfrazada que te sale con tu voz, que te sale con tu idea y la estableces en tu mente. Cuando vayamos a las 5 mentiras, van a entender lo que estoy diciendo. Así que atención con eso. Cuando recibes en tu mente pensamientos mentirosos que sabes que son contrarios a la palabra de Dios, tienes que darte cuenta que el enemigo sigilosamente se ha enroscado, se ha entrelazado con tu manera de pensar y tu manera de hablar y expresar para que digas la mentira. Y acuérdense, una cosa es pensar y otra cosa es hablar. Cuando pensamos es una cosa, pero cuando hablamos establecemos lo negativo o lo positivo. Esto no tiene nada que ver con pensamiento positivo o pensamiento negativo que la sociedad habla. Estoy hablando de principios del reino. Acuérdense cuando Dios creó las cosas de la nada, ¿cómo creó las cosas? Dice, y dijo Dios. Nosotros utilizamos el vocabulario para hablar, pero inicialmente en lo espiritual el vocabulario es para crear. Es para crear. Es por eso que cuando tú hablas, bueno es Dios, estamos creando la atmósfera de la bondad de Dios para que se derrame y Él nos bendiga de acuerdo a la necesidad que tengamos. Es por eso que es importante entender la dinámica de lo que pensamos y lo que decimos. Y tener el cuidado de no solo de lo que pensamos, sino también de lo que expresamos. Porque podemos establecer, acuérdense, las palabras inicialmente fueron creadas para crear precisamente. Y dijo Dios, y fue. Y dijo Dios, y fue. Por eso hoy, y dice Richie, y así es. Entonces debo tener la precaución de no creer las mentiras del enemigo que vienen disfrazadas. Acuérdense, el diablo no ataca de frente, siempre ataca de diferentes flancos, porque de frente es muy fácil identificarlo. Vienen formas disfrazadas, vienen formas en la cual jamás te imaginás. Y por eso hoy estamos acá desbaratando una gran mentira del enemigo que lamentablemente aún a muchos cristianos están siendo afectados en sus pensamientos por estos 5 pensamientos que voy a compartir a continuación. ¿Me van siguiendo entonces cómo trabaja el enemigo? El enemigo trabaja en el campo de batalla llamado la mente y él quiere crear en la mente nuestra una fortaleza. ¿Para qué? Para que él nos cautive la forma de pensar y eso va a hacer que nuestra vida sea, en vez de ir de fe en fe, de victoria en victoria, de duda en derrota y fracaso en la vida. ¿Me van siguiendo acá? Entonces, con esto en base, yo quiero hablar rápidamente de las 5 mentiras que el enemigo nos pone. Vuelvo a insistir, lo que comparto hoy no es para que tengamos temor, es para que nos demos cuenta, primero, la clase de enemigo que tenemos, cómo trabaja, pero segundo, y glorioso, maravilloso, es que tenemos las herramientas de parte del Señor para poder cancelar, para poder refutar, para poder rechazar toda la mentira del diablo. ¿Podemos decir amén? O sea, yo estoy compartiendo esta palabra porque sentía en mi espíritu que hay muchos de los que nos están viendo, que están presentes, que en este tiempo están siendo agraciados con palabras negativas del enemigo, que vienen para destruir, que vienen para molestar. Yo no sé la edad, no sé, pero sentí fuerte en mi espíritu, por eso
estoy compartiendo esto? Porque hoy vamos a romper una ligadura espiritual, una cadena espiritual, para que en el nombre de Jesús podamos experimentar la bendición de tener una mente renovada, de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. Vamos a la primera mentira. Estas 5 mentiras pueden venir en diferentes etapas de la vida, en diferentes momentos y en diferentes situaciones. La primera gran mentira del diablo es: Dios es un Dios malo. Dios es un Dios malo. Cuando hablamos con la gente dice: sí, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que pase esto, las cosas? O sea, la gente no entiende de que el mundo está bajo el poder del enemigo. Dios no tiene nada que ver. Entonces lo que podemos esperar es calamidad. Únicamente cuando se le da lugar al rey, se comienza a experimentar las bendiciones del reino. Pero un pensamiento mentiroso que nos pone el enemigo es que Dios es un Dios malo. Y esto lo hemos heredado, tenemos que saberlo, de la religión. La religión es el intento del hombre para dar una idea de lo que es Dios, pero que es recontra desfigurado. Cuando vamos a la palabra, Dios no vino a traer una religión. Dios vino con la idea de imponer el reino de Dios acá en la tierra, que son 2 cosas diferentes. La gente sigue una religión, pero la religión no te sacia, la religión te ata, la religión no va a ningún lado por más buenas intenciones que tengan. Y la religión nos dice de que Dios es malo. Ten cuidado que te vas al infierno, ¿eh? Es por eso que tenemos que inventarle, y esto lo digo con respeto a los que creen en otras cosas, le tenemos que poner una mediadora, le tenemos que poner a alguien que sea más buena para que lo convenza. Le digo: no hagas eso, no es que la gente es buena. ¿Me van siguiendo? Es por eso que tenemos que desarraigar el pensamiento religioso que dice de que Dios es malo, de que Dios es castigador. No sé cómo te has criado tú, pero yo me acuerdo, siempre te decían: portate bien porque yo te vas a ir al infierno. O sea, nosotros hablamos tan ligeramente, ¿no es cierto?, del infierno, y a veces aún nosotros, los redimidos de Cristo, que ya estamos con el cielo ganado, nos gusta mucho acusar, ¿no? Ese es otro tema para hablar en otro momento. Somos rápidos para mandar a la gente al infierno. Pero ¿saben qué? Cuando me puse a leer la palabra, en Juan 3:16, habla de que Dios ama al mundo de tal manera que vino para dar a su Hijo unigénito. Y después el 17, léanlo, dice que Jesús no vino para condenar, sino para salvar. Entonces, Dios es bueno. Dios vino para salvar, no para condenar. Su gracia es inmensa. Donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia, porque Dios es más. Amén. Es por eso que tenemos que pensar que quizás te has criado con el pensamiento de que Dios es malo. Yo podría mencionar cantidad de pasajes hablando acerca de la bondad de Dios, pero quiero que te quedes con el pensamiento negativo para desarraigarlo de tu mente. Quizás has criado a tus hijos o has sido criada tú hasta esta edad de la vida, ya una edad mayor, y sigues en el fondo pensando de que Dios es un Dios malo. O sea, Dios es bueno, lo canto, lo leo, hablo con los demás hermanos, pero en el fondo, muy adentro de mi ser, tengo esa sensación de que Dios es malo para conmigo. ¿Sabes una cosa? Te animo en el nombre de Jesús a que puedas romper ese pensamiento para que no se cree en tu mente una fortaleza donde le puedas dar lugar al enemigo. Así que entonces, el primer pensamiento que el enemigo quiere poner en nuestra mente es que Dios es un Dios malo. El segundo pensamiento que el diablo quiere poner en nuestra mente: a Dios no le importa tu vida, no te ama. Esto viene cuando estamos en dificultades. Esto puede venir cuando quizás estemos orando y la respuesta no llega. Y por eso, hermanos, que comparto esto para darnos cuenta lo maravilloso que tenemos en la palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo que nos califica, aleluya, para que podamos tener un estilo de mente diferente, una mente transformada, una mente renovada, una mente saturada, por así decirlo, de los pensamientos de lo que Dios dice en su palabra. A Dios no le importa tu vida, Él no te ama. Esto viene asociado, cuando lo creemos, con el sentimiento. Porque acuérdense, en la dimensión del alma está la mente y los sentimientos. Entonces hay una asociación. Cuando yo empiezo a decir que Dios no me ama, yo ya me siento un desgraciado, una desgraciada. Ya nadie me quiere, nadie me ama. Ya me veo la víctima. Cuando Dios en realidad nos ha preparado para que seamos los victoriosos. Porque Dios te ha llamado no a ser víctimas, sino a ser victoriosos. ¿Amén?
Es por eso importante que tengamos en cuenta, trabajemos en nuestras propias vidas, trabajemos en la mente de nuestros hijos, de todos aquellos en los cuales tengamos influencia, porque lo que pensemos es determinante. La tercera mentira, voy avanzando para que los minutos sean más productivos. Tercera mentira, el diablo te dice, Dios no tiene poder para cambiar tus circunstancias. Hermanos, tenemos que reconocer que la evidencia es muy fuerte y viene para refregarte en la cara que Dios no te ama, que a Dios no le interesas. Y como tercera cosa, Dios no tiene poder para cambiar tus circunstancias. ¿Has sido atacado o atacada con este tipo de pensamiento? Yo siento me pido que personas que en este preciso momento están siendo atacados de esa manera, que el Señor no tiene poder para cambiar tus circunstancias. Pienso en Lázaro, la historia de Juan 11. Fíjense en Lázaro, ¿se acuerdan de Lázaro que se enfermó? Se murió. El plan de Dios no era sanarlo. Pastor, ¿qué te dice? El plan de Dios era que se muriese. Dios es malo, entonces. No, pero tenemos un Dios que es poderoso para resucitar. Usted me entiende la clase de Dios que tenemos. Es por eso que cuando viene ese tipo de pensamientos de que Dios no puede cambiar tus circunstancias, ponte a pensar en Juan 11, Lázaro. ¿Lázaro qué pasó? ¿Estaba enfermo? Sí. ¿Se puso peor? Mal. ¿Se murió? Sí. ¿Se terminó todo? No. Porque la clase de Dios en la que servimos tiene poder aún para resucitarnos si aún estuviéramos muertos. Es por eso, hermanos, que es importante que nos llenemos del pensamiento. Nada de lo que nos puede suceder es el punto final hasta que Dios lo haya determinado. ¿Me has escuchado eso? Una vez que Dios dijo algo, nos sometemos a lo que Él dice. Pero hasta que no tengas esa palabra, tú tienes que aferrarte a los principios de la palabra de Dios, declarar lo que le decía la palabra, creer eso y batallar una y otra vez para sobreponerte y avanzar y conquistar el terreno que tienes que conquistar en el nombre del Señor. El Señor tiene todo poder para cambiar las circunstancias. Y además, ya lo sabemos, Dios es recontra especialista en ¿qué? En milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es el accionar sobrenatural sobre una imposibilidad humana. Nosotros miramos así, horizontal, y vemos imposibilidades. Hay puertas que están cerradas. Hay cosas que están empeorando cada día. Hay cosas quizás en nuestra salud que están ya con el decreto médico de que estamos a nivel terminal. Una cosa es un veredicto, otra cosa es lo que Dios dice en su palabra y ha decidido hacer en nuestra vida. Hermanos, estamos en tiempos complicados y compartimos esto para que te armes del pensamiento de las batallas que estamos enfrentando y que seguiremos enfrentando, porque los días son muy complicados y es necesario nosotros que tengamos la mente de Cristo, la mente de los principios de la palabra de Dios, que le entreguemos al Señor el control de nuestra mente para que sea renovada por la presencia del Espíritu Santo. ¿Pueden decir amén? Estoy ahora en la cuarta mentira. El diablo te dice, eres una víctima en las manos de un Dios injusto. Fíjense ustedes que atrevidos que son estas frases que el diablo nos mete, pero que cuando te pegan fuerte, y si no estás bien parado, te da el golpe casi de knockout. Pero Dios, en su misericordia, muchas veces le permite al enemigo que nos dé unos golpes. Pero ¿sabe una cosa? El golpe de knockout lo tiene el Señor Jesucristo. Pues cuando yo leo el final de la palabra, aleluya, en Apocalipsis dice, y ellos, los redimidos por Cristo, le han vencido. Ellos le han vencido. Ese es nuestro destino. Es por eso que es probable que esté recibiendo ahora bastantes golpes. No sé si a alguno de ustedes les gusta el boxeo. Y se prenden las peleas. ¿Vieron cuando uno está viendo las peleas? Yo recuerdo una gran pelea que hace unos cuantos años que vi de un boxeador argentino que se llamaba Víctor Galíndez, que peleó una final del mundo con un tal Richie Cates, creo que se llamaba. Miren, búsquenlo, van a ver la cara de Galíndez, estaba desfigurada de los golpes que estaba recibiendo. Pero ¿sabes qué pasó? En un momento determinado tenía el golpe en los pies, ¡bum! Y ganó por nocaut. Eso fue lo más increíble que vi en mi vida sobre un cuadrilátero. Nos refleja la verdad del reino de Dios. Todo parece que estamos perdiendo, porque los golpes vienen por todos lados. ¡Bum, bum! Uno no sabe qué hacer.
pero bendito sea el Señor. Cuando tú tienes el puño lleno del Espíritu Santo con la autoridad de Dios, los principios de la palabra, ¡pam! Le podemos pegar bien fuerte, aleluya, en la cara al enemigo del mundo para que sea vencido y podamos darle toda la gloria al Señor. ¿Puedes decir amén? Hermanos, no estoy hablando para energizarte. Estoy hablando para impartirte fe. Son dos cosas diferentes esta mañana. Porque te estoy hablando algo que va a cambiar tu vida, para que renueves la mente y pienses como un vencedor, que es el pensamiento de un hijo del Señor. Dijimos el cuarto pensamiento, que Dios es un Dios injusto, y me queda el último, sí. El último, miren, Dios te ha dejado solo en la vida para que sufras hasta que te mueras. Esto hay que leerlo. Pero cuando estás sin un centavo, cuando ves que la enfermedad, la familia se disgrega, los desastres vienen, hay que estar bien plantado en la palabra para poder repeler y rechazar ese tipo de pensamiento. Hermanos, yo podría mostrarles cantidad de pasajes que refuerzan esto. Ya con lo que hemos cantado hoy, bendito sea el nombre del Señor por la guía del Espíritu en las canciones, pues justamente habla, bueno Dios, eso justamente coincide con lo que voy a estar compartiendo, que no lo sabíamos, ¿no? Así que bueno, así trabaja el Espíritu de Dios. Yo quiero en breves minutos cómo ganar la batalla de la mente. Porque acá compartí el escenario, los peligros que tenemos. Sí, es fácil decir yo tengo la mano de la victoria y todo, pero prácticamente cómo ganamos la batalla de la mente. Tenemos acá que decidir, o nos vamos a quedar pasivos o vamos a accionar. Acuérdense, cuando vienen las mentiras, tienes que reaccionar, tienes que hacer esfuerzo, por así decirlo, el Señor te va a dar la luz y el discernimiento para darte cuenta que estás siendo engañado con tus propias palabras que vienen con las del enemigo atrás. No tienes que quedarte pasivo, tienes que decidir actuar. ¿Qué significa eso? Tienes que tomar el pensamiento mentiroso, detectarlo, para poder desecharlo en el nombre de Jesús. Tienes que tomar el pensamiento negativo para poder sacártelo de la cabeza. En el nombre de Jesús, este pensamiento negativo lo rechazo. Aunque sientas lo contrario, aunque la evidencia te diga que el pensamiento tiene razón, si no condice con lo que dice la palabra de Dios, tú tienes que aprender e instruirte a poder rechazarlo. Entonces tú lo vas a desechar, lo vas a erradicar y vas a tirar a la basura el pensamiento del enemigo. Porque ¿saben qué? Dios ha puesto en nuestra mente para que sea un tesoro. El diablo quiere que nuestra mente sea un recipiente o un tacho de basura. Es por eso que nos tira tanta basura. Entonces tenemos que aprender a quitar eso en el nombre y con la autoridad de Jesús. No solo basta decir rechazo el pensamiento como si fuera un loro que estoy hablando. No. Acá con la autoridad del Señor. En el nombre de Jesús rechazo este pensamiento mentiroso que me dice lo que te dice. Lo rechazarlo. Y automáticamente tiene que declarar. Por eso es importante sumergirse en la palabra de Dios para saber qué dice. Porque yo no puedo estar decir, todo va a estar bien, yo tengo fe que todo va a cambiar. Tengo que usar la palabra de Dios. ¿Por qué? Lo que dije al principio, la palabra de Dios es creativa. Crea la atmósfera para lo bueno de Dios. Cuando expresamos la palabra de Dios, se crea la atmósfera y experimentamos un poco de cielo aún en medio del infierno. ¿Se dan cuenta de la clase de Dios que tenemos? ¿Se dan cuenta porque Dios nos habla esta mañana de que tenemos que aprender a repeler, a rechazar todo pensamiento negativo que nos viene, que no condice con la palabra de Dios? Entonces, cuando ya has rechazado el pensamiento, tienes que ocupar el espacio que queda. Has sacado el ladrillo horrible y tienes que poner el pensamiento de la palabra de Dios. Busca un pasaje de la palabra, acorde a la necesidad que tienes. Siempre que hay una necesidad, uno tiene una palabra adecuada. Comienza a leerla, comienza a declararla. No solamente con la voz de la mente, comienza a hablarlo para bendecir el ambiente, para liberar la palabra de Dios. Hermanos, acuérdense que la Biblia no es un libro. Está recopilada en un libro, pero es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es creativa. Es creativa. Por eso se acuerdan cuando alguien enfermo iba a ver a Jesús y decía, ¿se acuerdan del centurión? Dijo, di la palabra y mi siervo sanará. ¿Por qué? Porque la palabra es creativa. Jesús dijo que sea sano y cuando fue, estaba sanado. Hermanos, esa es la nueva que tenemos hoy los cristianos. Tenemos la palabra de Dios, la presencia del Espíritu. Esto es maravilloso, es cautivante. Por supuesto, estar en la batalla es complicado, pero bendito sea el Señor que no estamos solos.
tenemos recursos para poder avanzar. Y escuchen esto. No pienses que porque ganaste una batallita, ya después el enemigo se va a retirar y no viene más. El enemigo es muy insistente, bien pesadito, como decimos los argentinos, ¿no? Va a venir otra vez. Quizá venga disfrazado de otra manera, pero ya tú no estarás ciego a la realidad espiritual del campo de batalla. Y lo detectarás, entonces será más fácil rechazarlo. Y ya después, cuando establezcas tú el principio de Dios en tu cabeza, en tu mente, ya ese pensamiento es probable que no te venga más, porque el enemigo sabe que perdió la batalla. Entonces va a estar buscando a quien devorar y va a venir de otra manera para con otro pensamiento engañarte en otra clase de pensamiento. Porque nosotros maquinamos y hablamos, pensamos muchísimas cosas por día. Todo el tiempo vienen pensamientos. Entonces tenemos que estar alertas. Hermanos, necesitamos establecer que vamos a pensar lo que Dios dice en su palabra. Esta es la mejor determinación que podemos hacer esta mañana. Es importante que alguien pueda orar con nosotros, pero es algo que es nuestra responsabilidad. El Señor me ha dado una mente para que yo la pueda consagrar al Señor. Porque Él es bueno, porque Él tiene pensamientos de bien para conmigo, porque Él me ama con amor eterno. Y Dios tiene un plan de bendición acá en la tierra, todos los años que yo esté aquí viviendo. Entonces debo entrenarme, estar 100% en estado espiritual, más que estado físico, en estado bien espiritual, para poder tener la actitud de rechazar cada pensamiento que el enemigo nos pone para flagelarnos, para destruirnos, para amargarnos la vida. No estamos solos en esta batalla. El Señor está con nosotros y Él nos ha provisto. Bendito sea su nombre. La autoridad de la palabra de Dios. Nos ha dado la presencia del Espíritu Santo. Una persona que no tiene Cristo no puede hacerlo. Es cautiva, expresa fácilmente. Por eso escuchamos cuando tú hablas con la gente, tú te das cuenta por lo que la gente habla, lo que la gente piensa. Realmente lo que pensamos lo hablamos. Entonces cuando la gente te empieza a hablar y te empieza a tirar más tú te das cuenta que es lo que lamentablemente ha gobernado su mente y por supuesto también puede estar en su corazón. Hermanos, hacemos una oración para terminar. Yo quiero que chequees esto, pienses en lo que he hablado. No le des lugar al enemigo. No le permitas al diablo inmundo que te sature con pensamientos mentirosos. Ese no es tu legado ni tu destino. Deja que la palabra de Dios te sature, por así decirlo. Te persiga, como decía la canción antes, ¿no es cierto? Dejemos que la palabra de Dios nos cubra, porque nos damos cuenta que la palabra de Dios es la palabra de un Dios bueno. Amén. Vamos a ponernos de pie en un instante. Pónganse de pie. Los que están escuchando, vamos a participar de la oración. El Señor, te consagramos la palabra. Gracias por la alerta que tú nos estás dando en este día, para entender que el campo de batalla es la mente. Y Señor, en esta hora, queremos cancelar todo pensamiento negativo que el enemigo nos viene torturando. Yo quiero que en 15, 30 segundos, allí donde estás, si tienes detectado el pensamiento mentiroso que el enemigo te ha estado golpeando fuertemente esta semana, detéctalo en el nombre de Jesús. Dile, Señor, en tu nombre yo te entrego este pensamiento negativo, lo rechazo en mi mente. Y en el nombre de Jesús declaro tu palabra. Y comienza a declarar la palabra de fe para reemplazar ese pensamiento negativo. Señor, te pido que tu Espíritu Santo esté trabajando a través de las redes, aquí en vivo, en directo, Señor, porque queremos tener una mente pura, una mente limpia, una mente tuya. Y sabemos que es posible gracias a la presencia de tu Espíritu, a la autoridad de tu palabra. Señor, declaro en este día, están aquí, son parte de lo que la palabra de Dios dice allí, aleluya, en Apocalipsis 12:11. Y ellos, los hermanos de la comunidad virtual por todo el mundo, le han vencido al enemigo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Declaro, Señor, que todo tu pueblo está sumergido en este versículo. Lo declaro hecho y completado para la gloria
y la honra de tu nombre. Amén. Amén y amén. Bueno, bendiciones. Bendiciones. Y continuemos. Tenemos una batalla que Jesucristo la ganó una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Amén. Te despedimos hasta la próxima. Un abrazo de tu familia, de la comunidad cristiana global. Somos familia, no importa el lugar del mundo donde te encuentres.